Y aquí en Enredadas hablamos de salud mental. ¿De la mano de quién? De Francisco Javier Martínez Buyani. ¿Lo dije bien, Fran? Lo dijiste bien. Muchas gracias, Ani. Un placer recibirte en el programa. Un gusto estar aquí. Bueno, encantado por tu invitación. Sí, por tu invitación. Es que es fundamental. Hace rato te estábamos necesitando, Fran, porque la salud mental debería estar en la canasta básica de la salud, ¿o no? Bueno, es algo que a riesgo de quedar como alguien que hace publicidad de sus servicios, sí en verdad lo creo. No sé si de manera crónica, como ir al gimnasio, por ejemplo, que es algo que sí estaría bueno que hagamos actividad física de manera así regular y constante, ¿no? Pero sí creo que a veces permitirnos una suerte de temporada, un proceso como los terapéutico. ¿Controles anuales que te haces? Sí, puede ser un poco más circunstancial. Hay veces que en la vida hay situaciones que nos ponen a prueba o llevan al límite nuestras capacidades de elaboración, de asimilación, y a veces hacen falta herramientas que, bueno, hay gente capacitada para ofrecerlas de manera rápida y con algún grado de efectividad, algún tipo de rigor científico, digamos. ¿Sabes qué pienso yo? Que la psiquis es el software de nuestro CPU, de nuestra computadora, que es el hard. Digamos, el cuerpo, el hard, la psiquis, el soft. Y entonces todos los procesos humanos de la vida cotidiana nacen del soft, de nuestra psiquis. ¿O no? Capaz que estoy equivocada. Bueno, esta es una discusión un poco de larga data, en verdad, y a ver, para establecer por ahí mi propio posicionamiento, la base es siempre el cuerpo. Un cuerpo sano puede dar lugar a que haya una mente sana. Eso como punto de partida. Bien. Y además los mismos procesos mentales tienen un asiento identificado con funciones cerebrales, neurológicas específicas e incluso más. Había una autora que leí, licenciada Ana Schnake, doctora Ana Schnake, una licenciada chilena, tiene un libro hermoso que se llama La voz del síntoma, donde incluso ella mencionaba una visión de una conciencia más bien organísmica, ¿no? Como si hubiera una conciencia que estuviera atravesando todo el cuerpo constantemente, una mente corpórea. De alguna manera se lo puede entender incluso así. Somos un todo. Somos un todo, claro. Y a los fines a veces analíticos, a los fines de estudiarnos como objetos de estudios, sí tendemos a parcelarlo, ¿no? A dividirnos en áreas, en campos, claro, en facetas. La psicología trabaja con el estudio del pensamiento, sí, las formas de elaboración de ese pensamiento y tratar de identificar cómo ese pensamiento influye, condiciona y a veces hasta determina nuestras conductas y acciones. Bien, hay una relación estrecha entre una cosa y la otra, y la psicología trata de comprender y dar explicaciones a esos fenómenos. Claro, o sea, claro, podríamos hablar de esta discusión ancestral de qué fue primero, el huevo o la gallina, pero va todo de la mano. Sin embargo, el cuerpo tiene que estar sano para que todos los procesos que en él se desarrollan también demuestren esa sanidad. No obstante, sí, valga la aclaración en defensa de la mente, aún en los casos en los que el cuerpo también puede estar muy enfermo, sí, puede ser la mente la que nos sostenga, ¿no? También puede darse otro proceso. Bueno, hablando de pero un cuerpo enfermo, sí, un cuerpo anémico, por ejemplo, puede tener sí dificultades para tener una fluidez de pensamiento que le permita a la persona sentirse relativamente plena, claro, ¿no? En un estado de salud general. Entiendo. Igual tu referencia me trajo al pensamiento los años que estuvo en la cárcel Pepe Mujica, donde fue, por ejemplo, su psiquis la que le permitió no enloquecer, digamos, y sobrellevar el aislamiento de una manera, dentro de todo, sostenible. Sí, bueno, hay un autor en psicología que es el doctor Viktor Frankl. Si bien recuerdo, él era, sí, austriaco, no estoy seguro, o alemán. Sí, él estuvo en los campos de concentración y desarrolló toda una teoría en relación a estudiar el sentido de vida, ¿no? De las personas, el sentido y la voluntad de vida a partir de capacidades de autoobservación y a partir de la atribución al ser humano de la capacidad de autotrascendencia, ¿no? Un poco poniendo de manifiesto y permitiéndonos hacer foco
sobre la importancia de la fortaleza espiritual en los seres humanos, que puede hacer que, bueno, aunque a veces la razón y la mente flaqueen un poco, el espíritu nos puede sostener. En los casos de situaciones de encierro, en términos reales o en términos metafóricos, ¿por qué no también? El encierro como una vivencia o como una experiencia, a veces puede ser sobrellevado, sí, con una fe o una esperanza en la trascendencia, en los otros, en nuestra propia vida. Oh, ¿no? Qué lindo, Fran. Y seguimos hablando de salud mental aquí en Enredadas y te quería preguntar, daños colaterales post-pandémicos en la psiquis de las personas desde tu conocimiento y tu experiencia. Bueno, a ver, la pandemia tiene dos aspectos. Hay un aspecto que es en términos epidemiológicos, propiamente dicho, ¿no? En términos estructurales a nivel mundial, hubo un virus que afectó por la novedad de la configuración propia del virus, las ineficiencias de nuestro sistema de salud, la ausencia de vacunas, entre otros aspectos en general. Sí. Bien, ahora, en nuestro país particular, nosotros tuvimos una cuarentena que en algunos aspectos fue sumamente restrictiva, sí, y que implicó una pausa parcial tendiendo a lo total de nuestra sociedad por al menos unos cuantos meses. Sí, ¿no? Estuvimos completamente aislados y aisladas de nuestros hábitos de sociabilización. Exactamente. En sentido estricto, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Somos seres desválidos cuando llegamos al mundo y necesitamos desde nuestra propia existencia que alguien más nos garantice nuestra supervivencia. Entonces, el aislamiento, más que la pandemia, sí puede haber generado algunas dificultades en términos experienciales, en términos hasta existenciales, ¿por qué no? En tanto se vieron truncadas o limitadas o cercenadas algunas de nuestras tendencias a la socialización, y que son tendencias completamente naturales. Exactamente. Ni hablar, por supuesto, además de las consecuencias sociales, todo el malestar o todas las tristezas y dolores que trajeron las pérdidas de seres queridos. Claro. Eso también hay que tenerlo presente. Y que no solamente se trató de las pérdidas de seres queridos propios, en el caso de quienes lo hayan atravesado, sino de también estar en ese constante contacto o experiencia de la muerte con relativa cercanía, sí, ¿no? Si no fue alguien de nuestra familia, fue el vecino; si no fue el vecino, fue alguien de un amigo, de una amiga, un conocido, alguien del trabajo. O también los medios de comunicación, Fran, que lo primero que decían antes de decir buenos días, buenas tardes, era la cantidad de muertes en el día. Exactamente. Era todo el tiempo este feedback de cuántas personas murieron, cuántas personas afectadas, cuántos números de contagio. Fue complejo. Eso más aislamiento, sí, es un cóctel explosivo. Es en verdad un cóctel explosivo. De todas maneras, bueno... Eso incrementa las neurosis de los seres humanos. Yo creo que no tengas dudas, no hay que tener dudas de eso. Yo empecé a trabajar como profesional en exactamente junio del 2019, en plena pandemia, pandemia. Y de verdad la pausa que había generado en la vida productiva de la gente la pandemia aumentó la demanda de manera increíble, y es algo que compartimos con muchos colegas. En verdad creo que a partir de la pandemia sí la salud mental tuvo otro tipo de relevancia. Bien ahí nos dimos cuenta que no era todo lo material y lo económico, una vez más, lo que era lo más importante, ¿no? Sino que, bueno, la salud mental, tener una capacidad de resiliencia, tener capacidad de empatía, tener la capacidad de autodescubrirnos o redefinirnos incluso. Hay gente que tuvo que vérselas con emprendimientos. Yo personalmente estaba preparándome para rendir una residencia de salud mental y me decidí abrir el consultorio por una cuestión de un poco hasta de oportunidad, diría, sí, un poco hasta por necesidad propia, porque en ese momento la residencia tenía una fecha todavía no puesta, ¿no? Indeterminada. Sí. Entonces fue un sacudón, creo, en la vida general de todas las personas, y
con las capacidades que cada quien haya contado en ese momento, Sí. y bueno, las habrá sabido resolver de una manera más o menos funcional o eficiente. En mi caso particular, yo lo viví de manera resiliente, pero hay mucha gente, y lo he visto en seres cercanos y gente tal vez no tan cercana, pero que sí han tenido dificultades o han atravesado bajones o tristezas muy profundas. Sí, que todavía estamos Y que todavía reconstituyendo están, sí. esos procesos donde muchas psiquis se han visto vulneradas, muchas emociones pudieron aflorar, conflictos familiares, o en lo contrario se unieron más la familia. El que no se peleó, se unió, digamos. Es un poco así, sí, creo que sí. Si las relaciones pudieron sobrevivir probablemente a los aislamientos, Sí. probablemente sí también se hayan afianzado un poco más. Claro. Pero probablemente hay otras relaciones que también hayan perecido ante el tanto aislamiento, ¿no? Genial, gracias, Fran.